gozo estar nuevamente con ustedes para llevar a cabo este culto vespertino, nuestra primera iglesia bautista de Monterrey. Damos gracias al Señor porque nos permite estar esta tarde. Bienvenidos a este culto. Dice Hebreos 6, del versículo 17 al 20, dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Vamos a hacer una oración, hermanos, para dejar este culto hacia nuestro Dios y podamos gozarnos juntos como iglesia de los cantos y de la lectura y de la palabra que nuestro hermano Samuel estará trayendo. Gracias te damos, Padre Celestial, y bendecimos tu nombre, Señor. Ponemos en tus manos todo lo que hagamos, Señor, en este tiempo. Gracias, Señor, porque tú nos permites estar en línea en nuestros diferentes hogares, Señor, nuestros diferentes dispositivos. Padre, te pedimos que tú seas con nosotros, que tu palabra predicada, Señor, en esta tarde, sea en nuestros corazones, Señor, sea en nuestra vida, sea de testimonio. Gracias por nuestro hermano Samuel. Con él, Señor, bendícele a su familia, Señor, a su esposa, a sus hijos y a sus familias. Padre, así a nuestra iglesia, Señor, a las diferentes familias representadas que estarán conectándose en esta tarde, Señor, te pedimos que la bendición sea abundante, Señor. Sabemos que tu gracia así es para con nosotros. Perdona nuestras faltas, Señor, y quédate con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Te alabaré con todo mi corazón, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Himno 512 del Himnario Bautista. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey.
Hermanos, esta tarde del domingo 27, vamos a leer hoy un capítulo muy interesante, el capítulo 5 de Hebreos, en el cual se describe a nuestro gran sumo sacerdote, que es el Señor Jesucristo, en su función, en su papel principal al venir a la tierra. Porque Él en el cielo es Señor, es Rey, es Creador, es sustentador. Pero al venir a la tierra, no vino como un rey, no vino como un Dios creador, vino como un ser humano, sí, pero para salvarnos, para buscarnos, para rescatarnos. Esa fue su función aquí, un Salvador, que es Cristo el Señor. Sin embargo, Él cumplió con la ley en su forma moral, cumplió la ley ceremonial, inclusive hasta la ley de los sacrificios, porque en su sacrificio se consumó el principio de los sacrificios del Antiguo Testamento, que era la expiación de los pecados. Así que Él vino como un Salvador y como un Cordero perfecto para quitar el pecado del pueblo. Y esa función es la función que los sacerdotes hacían de manera típica, de manera simbólica, porque obviamente un sacerdote humano no podía quitar el pecado del pueblo. Ni siquiera un becerro perfecto o un cordero perfecto animal que sacrificara, su sangre no tendría el valor para pagar ni siquiera un solo pecado cometido por algún solo hombre, sino que estos animalitos representaban típicamente al Cordero perfecto que Dios enviaría, al Cordero perfecto que Dios proveería, porque Él se proveería de Cordero para el sacrificio. Y entonces el Señor Jesús ha venido como nuestro gran sumo sacerdote, el que vino a quitar el pecado del pueblo. Vamos a leer en Hebreos 5 algunos versículos que aquí aparecen en pantalla. Síganme con su vista. Dice, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que Él le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahí es donde se aparece en la palabra en Hebreos 5 el quehacer del Señor Jesús como sumo sacerdote, que según dice la Escritura, es levantado a favor del pueblo,
para interceder y para presentar sacrificio y quitar con ello los pecados del pueblo. Esto es una función muy importante que ningún ser humano podría realizar, ni un médico, ni un abogado, ni un rey, ni un militar, ni un héroe, sino solamente Dios lo puede hacer. Y o a quien Dios establezca para hacerlo. Porque Dios puede establecer a alguien para hacer esa función. Y claro que hubo sacerdotes desde Melquisedec, aquel que recibió los diezmos de Abraham, ¿recuerdan? Y luego Aarón, el hermano de Moisés, que ejerció el sacerdocio en el desierto durante 40 años. Y luego sus hijos siguieron con ese quehacer. Dios estableció a Aarón y la línea sacerdotal. Dios estableció a Melquisedec como sacerdotes para interceder por el pueblo y presentar ofrendas y quitar así el pecado y el oprobio que el pueblo había producido contra Dios. Es una labor muy, muy importante. Y es una labor que Dios establece para bien del pueblo. No lo estableció el pueblo para bien de Dios. No lo estableció el sacerdote mismo. No lo inventó Moisés, sino que Dios lo estableció desde Melquisedec hasta Aarón y hasta el Señor Jesucristo, que es el verdadero cumplimiento del sumo sacerdocio. El sumo sacerdocio. Un sacerdote humano en el Antiguo Testamento era elegido por Dios. Melquisedec, rey de Salem, Aarón y sus descendientes de la familia de Leví, todos esos fueron prototipos del gran sumo sacerdote que vendría, que ofrecería sacrificios de expiación por el pueblo. Pero ahora estamos ante el verdadero sumo sacerdote, que es el Señor Jesucristo. Jesús fue hecho humano. Y eso era indispensable, por muchas razones, para que nosotros conociéramos a Dios, para que pudiéramos ver a alguien que verdaderamente cumplió la ley, para que estando en nuestros zapatos, en nuestra misma naturaleza, pudiera sufrir las debilidades, las tentaciones y vencerlas, para que estando entre nosotros fuera un ejemplo, modelo a seguir por todos los seres humanos, y para que con su vida santa y su sangre perfecta pagara el precio de nuestros pecados. Y ahora, para que en el cielo esté intercediendo por nosotros como gran sumo sacerdote, porque no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente Jesucristo, hombre. Cuando conocemos la persona de Jesús y su misión de salvación y lo que ha hecho por nosotros, cobra sentido todos aquellos sacerdotes del Antiguo Testamento que mataban a los animales en sacrificio, en holocausto. Tenía entonces sentido. Incluso cobra sentido el sacrificio que Abel ofreció cuando mató un cordero de los que él cuidaba para ofrenda de olor grato al Señor y Dios. ¿Recuerdan? Dios se agradó de esa ofrenda y no se agradó de la ofrenda de frutos que trajo Caín, que aparte de tener un corazón ya pervertido, estaba ofreciendo un sacrificio como se ofrece a los ídolos en el Halloween. Si ustedes recuerdan, el Halloween es el resumen de todos los falsos sacrificios druidas de aquellos antiguos brujos de Europa del Norte. Halloween es el vestigio que ha quedado, pero también hay sacrificio a la muerte y sacrificio a los demonios hoy en día, y se parece más a esos frutos que se entregan. La realidad es que el Señor prefiere un sacrificio y derramamiento de sangre, esa sangre perfecta,
en el nombre de Jesús. Pero una vez que el Señor vino, ya no fue necesario más sacrificio por los pecados. El Señor comprendió perfectamente las debilidades humanas, experimentó el quebranto al máximo, suplicó al Padre, si fuera posible, pasar de esta copa sin que yo la beba, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fue una súplica desesperada, angustiosa, pero sometida todavía a obediencia, porque la obediencia de Jesús hizo posible el sacrificio expiatorio nuestro. Pedía no beber esa copa, y sin embargo, en obediencia la bebió. Y lo hizo voluntariamente el Señor. No lo hizo obligado por nadie, ni siquiera obligado por el Padre, sino que Él se sometió humildemente a la voluntad del Padre para poder cumplir su misión. Porque siendo humano, hubiera preferido no hacerlo, evitar ese suplicio, ese dolor tan tremendo, que no era un dolor, sino una serie de dolores hasta la muerte. Hasta ahora nosotros no hemos sufrido hasta la muerte, estamos vivos. Aunque nos hayan operado, nos hayan amputado, nos hayan hecho muchas cosas, seguimos vivos. Pero el Señor fue sacrificado hasta la muerte, y muerte de cruz, para completar con ello el sacrificio expiatorio por los pecados nuestros, los suyos y los míos y los de todo el mundo. Y lo hizo muy voluntariamente. Vino a ser nuestro mediador. Y por lo tanto es el único mediador. Porque a veces se han levantado otros profetas, otros dioses, otros santos, a los cuales la gente rinde culto y devoción y tantas cosas, pero es injusto porque ellos no tuvieron vidas perfectas, no murieron por nosotros y no interceden por nosotros, sino que el Señor lo ha hecho. ¿De acuerdo? Tenemos hermanos muy santos que oren por mí, qué bueno, sí, pero lo hacen en el nombre del Señor Jesucristo. Siempre es en el nombre del Señor Jesús, porque Él es el sacerdote perfecto, el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Quiero compartirles ahí algunos versículos de la Biblia que hacen ver la santidad del Señor como sacerdote. Dice Juan 10, 17 y 18, por eso me ama el Padre, dice el Señor, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Qué profundo es eso, ¿no? Ha habido conflictos entre judíos y católicos y entre otros grupos, entre árabes y judíos, diciendo quién fueron los culpables de la muerte del Señor Jesús. ¿A quién atribuiremos el asesinato del Señor Jesús? Y muchos dicen, pues fueron los judíos porque fueron los que gritaron, ¡crucifícale! Y otros dicen, no, fueron los romanos porque en realidad los judíos no podían legalmente asesinarlo, pidieron a los romanos y los romanos, ni tardo ni perezoso, lo crucificaron y lo atravesaron con una lanza. Así que fueron los romanos. Otros pensarán, no, pues fue el diablo que asusó a la gente para que pidieran su sangre y su muerte, y el verdadero instigador de ese sacrificio fue el maligno. Otros más cercanos a la realidad dicen, nosotros hemos sido los responsables de que el Señor Jesús tuviera que morir en la cruz. Eso es más cierto, porque fue la necesidad de pagar nuestros pecados la que llevó al Señor a la cruz misma. Y la cruz fue un sacrificio no ante Satanás, no ante los judíos, no ante los romanos, no se sacrificó para aplacar al César, ni para aplacar a Herodes, ni para aplacar a Pilato, tal vez para aplacar a Anás y Caifás, pero tampoco para ellos.
La muerte del Señor Jesús estaba pagando nuestro pecado ante el Padre Celestial, porque la justicia de Dios exigía el pago de los pecados. No simplemente se iban a olvidar, no simplemente se iban a ignorar o pasalonamente decir, bueno, no importa. Sí importa, claro que sí. El pecado es grave y trae mucho sufrimiento y muchas víctimas y mucha ofensa delante de Dios, y ningún pecador puede entrar al cielo cargando sus pecados. Era necesario un sacrificio expiatorio que quitara los pecados del pueblo, que quitara el pecado mío y el suyo, para que nosotros pudiéramos entrar al cielo sin pecado, porque este habría sido ya pagado por nuestro gran sumo sacerdote, por el Cordero perfecto de Dios, un sumo sacerdote que se ofreció a sí mismo para pagar por nosotros. Entonces realmente Él puso su vida por nosotros. No lo obligaron, no le torcieron el brazo, no lo apuntaron para que se sacrificara, porque Él podría haber llamado a legiones de ángeles y haber bajado de aquella cruz, o simplemente hubiera llamado a los elementos y un ciclón lo hubiera borrado con todos. Pero el Señor no quiso escapar, quiso pagar. Él tenía el poder para dar su vida y tenía el poder para volverla a tomar una vez resucitado. Así que tal sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo para nosotros. Un Rey de Reyes, un Señor de Señores, pero también un Dios compasivo que vino a buscarnos y sabiendo que estábamos llenos de pecado, estuvo dispuesto a derramar su sangre por salvarnos a todos nosotros. Nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Impresionante, ¿no? Este mensaje debe ser dicho a todas las naciones, porque las naciones menosprecian al cristianismo, pero menosprecian al Señor Jesucristo. Si menosprecian a mí no importa, si menosprecian al Papa, qué bueno, si menosprecian a todas las iglesias, ok, pero si menosprecian al Señor Jesús están perdidos. Así que este mensaje tan claro, tan profundo debe ser dado a todos nuestros amigos para que no se atrevan a rechazar al Señor Jesús, sino que lo acepten como su Señor, como su Salvador, como su sumo sacerdote que paga el precio de su pecado. Hay otro pasaje que me gusta tantísimo, está ahí en Hebreos 7, 26 y 27. Dice así, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Más sublime que los cielos. Que no tenía necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes del pasado, de ofrecer primero un sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque éste lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Nosotros ahora hemos sido llamados a ser sacerdotes del Dios Altísimo, pero tenemos un sumo sacerdote. Y nosotros vamos a hacer el trabajo menor en la obra, invitar a otros para que vengan al gran sumo sacerdote. Hacerles ver a nuestros amigos, conocidos y no conocidos, que necesitan de un Salvador, que el pecado los está orillando a la muerte, pero que hay quien pague por sus pecados. Vamos a recomendarles a este sacerdote, a este abogado, a este Salvador. Es nuestra misión como cristianos ejercer ese tipo de sacerdocio. Por nosotros hemos venido a ser un pueblo santo, un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Así que teniendo un sumo sacerdote de esa calidad, nosotros no podemos ser negligentes, no podemos ser flojos, no podemos ser fríos, sino con todo amor
con toda entrega, con todo autosacrificio si es necesario, cumplir la parte que nos toca como ayudantes del gran sumo sacerdote. Toda labor evangelística, todo discipulado, toda predicación es una forma de ejercer el sacerdocio en el nombre del Señor Jesús. Pero sin Él, nuestro trabajo no tendría ningún sentido. Pero tenemos al sumo sacerdote y está con nosotros. Así que, hermanos, les invito a que sigan mandando sus videos, mandando sus ligas a sus amigos. No paremos nunca, y cada vez que podamos tener una reunión presencial con ellos, tocar el asunto, el punto. Si el Señor hace la obra en su corazón, ellos tomarán mucho interés, y entonces nosotros podremos enseñarles todas las cosas. ¿Ok? Vamos a seguir adelante con esta campaña. Estamos queriendo renovar o revolucionar nuestros fundamentos de la fe en el Espíritu del Señor. Dios bendiga a la iglesia, a cada familia de la iglesia, a cada célula que se integre por familias que están cerca y los que están lejos, pues allá, también juntos con los que están tan lejos como ellos. Dios ha bendecido mucho a la iglesia. Estamos repartidos en los 7 municipios del área conurbada y podremos tener lugares de reunión y proclamación en cada uno de los lugares. No olviden, hermanos, mañana muy temprano a las 7 hacer la lectura que les toca en el libro y luego escuchar. Buscan en el WhatsApp de la PIB, ahí va a aparecer un pequeño meditación del pastor Rolando Gutiérrez, Gilberto Gutiérrez, perdón. Lo escuchan, luego hacen una oración por los 7 motivos y ahora sí a trabajar, ¿verdad? Y en la noche, junto con toda la familia, conectarse a Facebook, YouTube para el devocional de la noche. Así nos vamos a estar todos los días por 42 días en una campaña sin precedentes. La revolución fundamental. Vamos a orar. Padre, gracias por tu presencia, por tu palabra, por el sumo sacerdote que enviaste para salvarnos. Ayúdanos a ser buenos ayudantes del sumo sacerdote, pequeños sacerdotes que cumplen tu voluntad y que alcanzan a otros. Bendice, Señor, la campaña, a cada uno de los líderes, a cada uno de los maestros, de los predicadores y de cada uno de los padres de familia. Y todos, Señor, deseamos que bendigas grandemente a nuestra iglesia en esta campaña. Pues lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios bendiga, hermanos. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Solitarios pastores en vigilia están, nada ver que merezca canciones. Pero el ángel proclamó, nació Salvador, y el cielo dio eco sus voces. Hosana, Hosana, la creación canta, la esperanza del hombre nació. Aunque el mundo parezca estar sin control, de reyes el Rey, de todo Señor. En sus